Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días. Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión, eh, respecto a la clase de redes sociales y culturales. Mi nombre es Jesús Isaac Herrera Camal, del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría en la Universidad del Sur. En esta ocasión, como les comentaba, es este video en relación a la materia de redes sociales y culturales. Y nos toca el tema las organizaciones sociales y los tipos de organizaciones. Principalmente nos vamos a concentrar en las formales y las informales. Sí. Amigo, como les comentaba, vamos a hablar un poco de las organizaciones. ¿Sí? Las organizaciones a lo largo del tiempo se ha estado definiendo según los aspectos en o ramos de estudios en los que se haya definido. Por ejemplo, en el pensamiento de Aristóteles, que decía, nos decía que el ser humano es un ser social por naturaleza, más bien un animal social por naturaleza, y como la mayoría de los animales, quiere decir que siempre suelen agruparse de forma organizada, desde luego, para lograr sus metas y objetivos. Y el ser humano, desde luego, es el que ha estado eh, cada vez mejorando estas formas de organizaciones. ¿Sí? Y, y posteriormente podemos mencionar también a las escuelas de administración clásica de Taylor, Weber, este, Fayol, que definían la organización, que algunos decían que este, las organizaciones refiriéndose a las empresas en este caso, están formadas por otras organizaciones dentro de las mismas, que inclusive estas pueden ser formales, así pueden ser también informales en muchas ocasiones. Y nos decía este eh, Taylor, Fayol y Weber que las organizaciones son mecanismos que, 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 que estando muy bien aceitado, por decirlo de una manera, cada individuo tiene su propio lugar en ellos, dentro de esa organización. Y en el aspecto psicológico también hubo quienes definieron a la organización como en este caso, la escuela clásica de psicología nos definen la organización como el lugar donde se manifiesta la psiquis humana y se expresan las pasiones generando placer y satisfacción y hasta miedos. Ese es en el aspecto psicológico. Entonces, como podemos ver, dependiendo eh, el aspecto desde el cual se abre o desde el área donde se esté hablando de organización, pues puede haber unas u otras definiciones, ¿no? Pero en general podríamos decir que es el grupo de personas que buscan un bien común o intereses comunes y que en este caso que nos corresponde nos dan tenemos unas definiciones que nos hablan de, en este curso, por ejemplo, dice que es un modo de articulación social colectiva que las personas actúan, donde las personas actúan conforme a sus intereses y objetivos. ¿Sí? Entonces, como comentaba, pues es el lugar o el grupo donde se manifiestan las personas y estos actúan conforme a sus objetivos e intereses, ¿sí? Generalmente se mueven conforme a sus intereses, que al final de cuentas, pues es para eso lo que es la organización, ¿no? Por ejemplo, el señor Pajoy inclusive hizo un diagrama de la lógica
de la lógica de las organizaciones, refiriéndose él principalmente, por ejemplo, a los sindicatos, ¿no? Que los sindicatos son mediadores, son organizaciones de, podemos decir, de maestros, de transportistas, ¿sí? Este grupo de personas este, velan para velan en beneficio o según los intereses de este grupo en particular, ¿no? O sea, si son los transportistas, pues van a velar en favor a los intereses de los transportistas. Si son de maestros, pues en favor a los intereses de los maestros, ¿no? Y estos son intermediarios entre el Estado y el trabajo o los trabajadores, mejor dicho. Eh, entonces, los sindicatos son tipos de organizaciones, ¿sí? Ahora bien, seguimos con los tipos de organizaciones, justamente. ¿Qué son cómo pueden ser los tipos de organizaciones? Eh, Desde el punto de vista administrativo, podremos hablar de tres aspectos fundamentales para definir los tipos de organizaciones. Tenemos las organizaciones por sus objetivos, por sus estructuras o por sus características. Por sus objetivos, por sus estructuras o por sus características. Según sus fines, y los mismos a su vez se dividen según sus fines, según su formalidad y según su grado de centralización, ¿sí? Los fines, hablamos principalmente de los fines lucrativos o sin fines de lucro, ¿sí? Que podríamos hablar de las organizaciones con fines de lucro como cualquier empresa, ¿no? Que invierte para ganar dinero, o sin fines de lucro como las iglesias, los ejércitos y este tipo de organizaciones, ¿no? Que no busca una ganancia, ¿no? Sino que no son lucrativas, ¿no? Y después tenemos según su formalidad, ¿sí? Este es el punto más importante, como comentaba, que las organizaciones pueden ser formales o informales. Las formales pues están claramente definidas, se rigen con leyes, reglamentos, con una estructura bien definida, y están completamente reguladas, definidos la autoridad, las jerarquías, y todo está plenamente bien definido y estipulado. Y en cambio las informales, pues estas pueden formarse, como comentaba en la escuela administrativa de Fayol, que pueden haber organizaciones informales, ¿sí? Que no tienen nada estipulado, pero este grupo de personas actúan conforme a sus intereses particulares, a los intereses particulares del grupo, y estos pueden autorregularse sin la necesidad de estipulaciones, de leyes, de reglamentos, inclusive pasando por encima de los mismos leyes o reglamentos que rigen a los demás, pero desde luego de forma, podríamos decir, de forma como ilegal, ¿no? Pero al final no deja de ser una organización informal. Y las formales, que son pues al final de cuentas son las más importantes. Estas pueden ser de forma lineal. ¿Qué significa de forma organización lineal? Que la autoridad es de forma directa a los subordinados. Y las formales también puede ser funcional que distingue entre las especialidades, ¿sí? O sea, ¿para qué eres funcional, no? ¿Para qué es funcional los elementos? Y también puede ser línea staff. La línea staff reúne a la organización lineal y funcional en una sola, ¿sí? Reúne todos estos requisitos para que sea aún mejor. Y también están las organizaciones formales, que a su vez pueden ser comités, juntas, consejos, grupos de trabajo, ¿sí? Que estas
de alguna manera la autoridad es diversa, que puede inclusive muchas veces no ser muy clara, ¿no? Pero no deja de ser una organización formal. ¿Sí? Después tenemos las organizaciones es, según su grado de centralización. Según su grado de centralización, las organizaciones. ¿A qué se refiere principalmente organización según su centralización? Se refiere principalmente a la autoridad, ¿sí? Al grado que sea centralizada la autoridad. Por ejemplo, podemos hablar de organizaciones que tienen una autoridad centralizada como los ejércitos o como, no sé, alguna de... Eh, centralizada, no sé, como el gobierno, ¿no? Podríamos decir. Podría ser, ¿no? Que la única autoridad, algún tipo de gobierno que la única autoridad es el presidente, ¿no? Entonces, esa es una centralizada. No que sea la única autoridad, sino que es la que responde o autoriza toma todas las decisiones, ¿no? Y y entonces decimos que la organización según su grado de centralización puede ser centralizadas o descentralizadas, ¿sí? Pues las centralizadas, pues la autoridad es la que está en la parte superior, ¿no? Y es la que básicamente es la que termina tomando todas las decisiones, ¿sí? Se delega muy poco. Y las descentralizadas, todo lo contrario, ¿sí? La toma de decisiones y la autoridad se le delega lo más que se pueda, ¿sí? Sí, se delega, haz de cuenta, el director delega al gerente al superente, el superente al técnico, ¿sí? El técnico a los, a los operadores, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Eso es lo que, desde luego, esta es jerarquizadamente, ¿no? Este, y bueno, eso es lo que podemos decir de las organizaciones, amigos. Espero que haya quedado en claro, se haya entendido mi material. Muchas gracias. Hasta la próxima.